Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Así responde Álvaro García Linera al cuestionamiento si estamos en tiempo de la renovación. Surgen nuevas figuras en el movimiento al socialismo. Álvaro García Linera menciona a Adriana Salvatierra, mientras que son propuestos como parte de la renovación Eva Copa, Andrónico Rodríguez y mucha gente joven que apareció. Para Linera debe haber un candidato indígena que venga de la dirigencia sindical, sin descartar aún a Evo Morales, candidato, ni a Luis Arce Catacora. Escuchemos las palabras de Álvaro García Linera y luego continuamos. Usted apuesta, y esta es una palabra que para muchos, digamos, está mal vista. ¿Usted apuesta por la renovación? Porque, por ejemplo, hay líderes, ¿no? Durante la salida suya y la de Evo Morales tuvieron que surgir nuevos liderazgos porque, obviamente, el liderazgo de Evo Morales estaba ausente en el país. Por ejemplo, ha surgido Eva Copa, una persona que era una persona totalmente desconocida, surge como una líder. Y fíjese usted cómo arrasó, por ejemplo, en el Alto. Surge el liderazgo de Andrónico Rodríguez, surge el liderazgo de Leonardo Loza. Es decir, hay muchos líderes que han surgido durante el 2019 y el 2020 ante la ausencia, digamos, de un liderazgo en el movimiento al socialismo. ¿Usted considera que es tiempo de la renovación o hay que seguir, digamos, de la forma tradicional? Porque ¿qué pasa con Andrónico Rodríguez? ¿Qué pasa con mucha otra gente que apareció ante la ausencia de liderazgo el 2020? No solamente el 2020, sino también antes han surgido jóvenes figuras desde el mundo sindical, campesino, indígena y mundo popular y obrero. Lo que muestra la vitalidad de este movimiento que tiene 1, 2, 3 líneas de renovación de liderazgos. ¿Cuál de ellos podrá mantener la unidad de nuestro movimiento? ¿Cuál de ellos podrá conquistar la adhesión? Porque la adhesión no es algo que se logra muy fácilmente, ¿no? No es algo que se logra muy fácilmente. Veamos cuál de esos, o un liderazgo histórico, Evo Morales, cuál de ellos es el que mayor aceptación y apoyo de los sectores sociales logra, y en torno a él vayamos adelante. Pero yo no descartaría que nuevamente Evo Morales pueda ser el candidato, si es que logra el apoyo general, no de unos cuantos dirigentes, sino de a base. Y si surgen otros líderes jóvenes, que surjan, que se fogueen, que se muestren, que batalleen. Los líderes se construyen en la batalla. Y creo que a algunos de ellos les falta todavía un trecho de batallas. Pero yo no descartaría ninguno. Simplemente diría, la condición es nuevamente aymaras, nuevamente quechuas, que vienen del mundo sindical y comunal a la presidencia. Y ensayemos una fórmula de vicepresidente de otro compañero de las clases medias, podrá ser Luis, o un ministro, o otro compañero, o la compañera Adriana Salvatierra. En fin, hay muchas personas. Yo no le digo debe ser la candidatura, pero debería ser indígena, aymara, quechua, del mundo sindical, la clave, mundo sindical, porque somos una estructura sindicalizada. Así está organizada lo popular, lo plebeyo en Bolivia. Y lo segundo es que pueda mantener la unidad de los distintos movimientos sociales. Evo, Andrónico, otro líder, Loza, veremos cuál de ellos lo logra. Lo importante es que entre las dos cabezas actuales de nuestro movimiento, Evo y Luis, se pongan de acuerdo del mecanismo de selección de los candidatos. Porque si no nos ponemos de acuerdo en el mecanismo de selección de los futuros candidatos, tomando en cuenta primarias, tomando en cuenta asambleas del Pacto de Unidad, tomando en cuenta encuestas, etcétera, si no resolvemos el mecanismo de esa toma de decisión, lo que va a suceder es que nos vamos a fracturar. Y de la fractura vamos a pasar a la división.
dos cuerpos, dos cabezas. Y eso sería la catástrofe para este movimiento político. Que ya ha habido una catástrofe en las elecciones subnacionales, ¿no? Mire usted cómo, no sé pues si fue el dedazo o si fue la imposición o si fue la falta de coordinación, pero fíjese usted, se pierde la gobernación en Chuquisaca cuando había gente que estaba, organizaciones sociales, ¿no?, que planteaban la candidatura, se perdió la alcaldía en Cobija, se perdió la gobernación en Pando, se perdió la alcaldía del Alto, se perdieron muchas otras gobernaciones y municipios de ciudades capitales como tal. Se perdió La Paz, bueno, La Paz nunca estuvo, digamos, en manos del MAS, pero se perdió La Paz, se perdió la gobernación de La Paz y la alcaldía de La Paz. Este es un claro ejemplo de que si no se ponen de acuerdo puede suceder lo mismo que en las subnacionales, ¿no? Se perdió mucho y hubieron una serie de quejas y denuncias en torno, por ejemplo, a la imposición de candidatos desde la Dirección Nacional del MAS. Es un ejemplo, pero con recaudos, porque las elecciones subnacionales, Junior, tienen otra dinámica. Nosotros a nivel nacional en el Alto sacamos el 68%. Históricamente. 65, 68. Pero las alcaldías no las ganamos, las perdemos, por lo general las perdemos. Pepe Lucho, pero se perdió Beni también, cuando eran candidatos, o era gente, digamos, que era planteada por organizaciones sociales. Sí, tienen otra dinámica. Puede ser un ejemplo que podría mostrar en parte lo que podría suceder si nos dividimos, pero a la vez también tienen una dinámica particular, tienen otra lógica organizativa. Lo que sí es de que nunca nosotros hemos sido... Esto es importante, Junior. Antes hemos soportado divisiones de personas. Se han salido, compañeros, de nuestro instrumento, ¿no? Tanto de clase media, intelectuales, como también se han salido líderes campesinos. Alejo Vélez, Ramón Loaiza, pero nunca hemos enfrentado una división desde el propio aparato de Estado. Eso lo vuelve como algo muy novedoso y muy riesgoso. Y eso le digo a los compañeros que están con el compañero Evo, que le dicen: compañero Evo, no nos preocupemos mucho porque ya hemos soportado otras divisiones. Sí, pero nunca promovida desde el Estado. El Estado tiene mucha fuerza. Es una estructura de recursos, de inversiones, de empleos. Y eso no es poca cosa. No es poca cosa. La fractura que se podría impulsar si el Estado, el presidente, la presidencia se separa del instrumento político sería catastrófico. Y también hay que darnos cuenta, eso le digo a los compañeros que están con Luis, con el presidente Luis Arce, este es un instrumento de los indígenas. Es un instrumento de los indígenas. Así ha nacido. Esa es su esencia. Respetemos eso. Con el cariño, respeto y por supuesto que se tiene hacia el presidente. Respetemos eso. Y Evo, los compañeros que están con Evo, pueden tener debilidades y dificultades. Quizás no es la misma irradiación de antes. Pero en Bolivia, sin el voto que arrastra Evo, no se gana las elecciones. El voto de Evo es un voto de lealtad de sangre, de lealtad de rostro. Es del aymara, del quechua, del vecino migrante de las ciudades redimido, reconocido, que alcanzó la dignidad después de 500 años de ser considerado un subhumano por republicanos, por demócratas, por izquierdistas y derechistas. Esa lealtad va a durar hasta que Evo deje de existir. Ese voto, sin ese voto, lo popular no gana lo popular. Entonces, es un momento en que ambos se necesitan. Ambos se necesitan.
es una suma de debilidades la que va a dar una fortaleza. Un liderazgo social, que ya no es el de antes, pero que sigue siendo líder social, Evo. Un liderazgo estatal, que no es propio, es toda una historia, pero que tiene todavía suficientes fuerzas y ramificaciones e influencias en sectores sociales. Cada cual por separado no va a llegar al 30% del voto. Sumando los dos, estamos entre el 50 y el 60% del voto. Entonces, por un tema de sobrevivencia política, de respeto y de responsabilidad ante el votante humilde de la comunidad y del barrio, el pueblo, los que votan por nosotros son el pueblo. Nosotros ganamos con el pueblo, no ganamos con los ricos, ganamos con el pueblo. Por respeto a ese pueblo que vota por nosotros, confiando en que mejoremos las condiciones de vida, hay que unir estas dos fuerzas. Y unidos en la cabeza hoy, definir la hoja de ruta de cómo se elegirán los candidatos. Entonces, eso es lo que yo considero que lo que queda hacer en las siguientes semanas, en los siguientes meses. Unos dirán, oye Álvaro, pero todavía faltan 2 años y medio para las elecciones. Sí, pero esta pelea ya está generando desánimo e incertidumbre en las bases. Ya está generando. Y luego recuperar esa incertidumbre y malestar en las bases nos va a costar mucho o va a ser imposible. Entonces, no sigamos desangrando nuestro instrumento, no sigamos defraudando a los votantes populares, indígenas, campesinos, barriales y obreros de nuestro instrumento, y logremos una unidad estratégica para volver a ganar elecciones. Hace algunas semanas atrás, don Gerardo García, que es el vicepresidente del MAS, es uno de los más cercanos al presidente del MAS, don Evo Morales, hizo algunas declaraciones en un medio en contra de usted. Me imagino que fue porque usted dijo que le parecía buena la gestión de Eduardo del Castillo, ¿no? Y bueno, todos sabemos que Evo Morales es muy crítico contra Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, y me imagino que fue por eso que dijo que usted estaba ya medio viejo, que no le entendía al asunto. ¿Cómo vio eso usted, don Álvaro? Me tiene sin cuidado. Pero lo que dice Gerardo García casi siempre es lo que piensa Evo, ¿no? No, me tiene sin cuidado. No voy a entrar yo a ese debate. No estoy para esas cosas. No estoy para esa política miserable. No. Respeto, está bien, que diga lo que quiera. Lo importante es lo que hacemos para la base. No estoy en pelea de cargos. No estoy en el pequeño sobornito. Entonces, respeto, bien, que piense de esa manera, y no me dirijo hacia él, me dirijo hacia la gente de abajo, hacia el campesino, hacia el vecino, hacia el transportista, hacia el estudiante. Ellos son mis interlocutores, a quienes me importa hablarles, reflexionarles, y no me interesa lo que piensen los funcionarios, ni los funcionarios públicos, ni los funcionarios políticos. Entonces, respeto sus declaraciones y mi respuesta es simplemente el silencio. Esas eran las palabras de Álvaro García Linera, quien analizaba quién podría ser el nuevo candidato para las elecciones del 2025. Manifestó que es posible que Evo Morales siga siendo el candidato, que no descarta que Evo Morales vaya a las elecciones con Luis Arce Catacora, pero también habló de nuevas figuras en las filas del movimiento al socialismo como parte de una renovación. Entre esos mencionó a Adriana Salvatierra, pero dijo que también hay mucha gente que apareció. No quiso decir nada al respecto de Evacopa, a pesar de ser consultado si Evacopa sería parte de esa renovación. ¿Qué opinan ustedes después de escuchar a Álvaro García Linera, quien no descarta a Evo Morales como candidato ni a Luis Arce Catacora, pero también habla de renovación y menciona a Adriana Salvatierra y niega que él vaya a ser candidato para las elecciones nacionales del 2025? ¿Qué opinan ustedes sobre lo que manifiesta Álvaro García Linera? ¿De qué lado está? ¿Del lado de los renovadores arcistas o del lado de los radicales evistas? ¿Qué opinan?
o Álvaro García Linera está en los dos lados. ¿Qué opinan? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.